Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a este podcast que hemos decidido llamar Sean Eternos los Laureles. Mi nombre es Darío Reñero y me encuentro en compañía de mi amigo Pablo Díaz. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablito. Este podcast va a estar dedicado exclusivamente a la Selección Nacional Argentina. En un principio la idea era hacer un programa de radio en el que estemos hablando de las novedades de todas las categorías de la selección, pero dado los tiempos que estamos viviendo, nos es imposible realizarlo, tampoco hay muchas novedades, por lo que decidimos empezar esto, y en el día de hoy lo que hablaremos será de la presentación del combinado local en el primer mundial, Uruguay 1930. Está de más decir que en ese entonces, hace 90 años, el fútbol era muy distinto a lo que conocemos hoy en día, ya que este deporte fue evolucionando a lo largo de los años. Pero esto lo va a explicar mejor Pablo. Todo tuyo, Pablo. Sí, bueno, justamente este deporte en ese momento era un deporte que recién se estaba profesionalizando. Hacía poco habían sido los Juegos Olímpicos, en los cuales había estado tanto en el 24 como en el 28. Habían estado el fútbol como deporte estelar, y en el cual el campeón del mundo de ese año, en 1930, había sido ganador de las 2 medallas olímpicas doradas. Claro, es por eso que tiene 4 estrellas en su escudo de Uruguay, justamente. Sí, justamente por eso el escudo de Argentina podría tener tranquilamente también 4 estrellas en ese caso. Exacto. Bien, después en el fútbol en ese momento las formaciones eran distintas. Uno si ve, después vamos a hablar del tema del equipo ideal, uno va a ver que parece un 4-3-3 si hablamos de número telefónico, pero si se pone a pensar bien es un 2-3, 2-3, 2-3-5. Le decían WM o WM, depende de la formación, la distribución táctica que había. En esas formaciones eran las de todos los equipos del mundo, porque era poca defensa, no había mucha táctica que digamos, era todo ataque, era puro hacer goles, por eso había muchos más goles en esos partidos de esos años, en todo el mundo, ¿no? Tal cual, la mentalidad era estar atacando constantemente y buscar el gol. Claro, justamente, era buscar el gol, poder superar al rival de esa forma. Que en realidad lo lindo que era el fútbol en ese momento era esto de que no solo querer hacer goles, sino también pasarla bien dentro de la cancha, que era lo que buscaban los jugadores y eran por lo cual jugaban al fútbol. Exacto, era más la diversión, no tanto el dinero como hoy en día. Claro, justamente. Ese mundial se hizo de última en Uruguay. Mucha gente, ya vamos a hablar del tema, pero muchos equipos no quisieron viajar, no quisieron venir. Y bueno, también ahora vamos a hablar del equipo ideal de ese mundial, como había dicho antes, en el cual hubo participación argentina, que ese mundial, no lo dijimos, fue subcampeona. Exacto, pero bueno, ahora pasamos al equipo ideal. Igual antes déjame comentar un poco a quienes me escuchan cómo fue el desarrollo del equipo argentino durante el mundial. Eran menos partidos a lo que estamos acostumbrados. En el grupo 1 clasificó primera, lo compartía con Francia, México y Chile. Tuvo un puntaje ideal, ganó el primer encuentro 1-0 a Francia, contra México ganó 6-3 y contra Chile 3-1. Después, automáticamente semifinales, no estaban los octavos ni los cuartos de final, en donde goleó a Estados Unidos 6-1. Y como bien dijo Pablo, se quedó en el segundo puesto al perder 4-2 contra el equipo local. Bien, o sea que disputó 5 partidos, por lo que dijiste hizo 18 goles y recibió 9. Exacto. Pues doblegó a favor lo que les hicieron en contra. Tal cual. Luego en el equipo ideal, como bien dijiste, Argentina tuvo una buena performance a pesar de salir subcampeona, que en realidad en ese momento no estaba mal visto porque era el primer mundial, pero aparte porque está siendo subcampeón del mundo, no es fácil ser segundo del mundo hasta los días de hoy, por más que el segundo esté mal visto. En ese momento estaba muy bien visto desde nuestro país, más allá de todo lo que pasó en ese mundial, que pasaron muchas cosas. En el equipo ideal, 3 argentinos fueron parte del mismo, que fueron Luis Monti, y los delanteros Manuel Ferreira y Guillermo Stabile. Esto de Manuel Ferreira, de que es delantero, estaba visto como delantero, como dije antes, por el famoso 2-3-5 que se veía, como formaba la disposición táctica, pero Manuel Ferreira es más lo que sería hoy un enganche, un 10. Claro. Guillermo Stabile era un 9, goleador,
que luego fue técnico de la selección y tuvo mucho recorrido en el fútbol argentino. Claro, Ferreira era como un delantero más, pero se encontraba más retrasado, digamos. Sí, aparte era el capitán de la selección, era el Maradona del momento, diríamos. Tal cual. Bueno, hablando un poco igual de estos tres jugadores, Luis Monti tiene un gran recorrido en lo que es mundiales, ¿sí? Es el único jugador que disputó 2 finales con distintas camisetas. Obviamente la del 30, en la que perdió, y fue campeón con Italia en el mundial siguiente. O sea, en el 34. Exacto. 4 años nada más. 4 años nada más. 4 años, 2 finales, una ganada, otra perdida. Bueno, por el otro lado está Manuel Ferreira, como bien dijiste vos, fue capitán. Durante los Juegos Olímpicos que mencionaste antes, fue técnico y jugador de la selección. Y una curiosidad es que en ese entonces los jugadores eran más normales que estén estudiando una carrera o algo, no se dedicaban exclusivamente al fútbol. Este era el caso de Ferreira, que estudiaba para ser escribano público. Y se perdió un partido de la fase de grupos contra México, porque ese mismo día tenía un parcial, así que decidió volver a Buenos Aires para rendirlo. Algunos sospechan que tenía ciertos privilegios en la selección, por eso. Sí, pero no sé si cómo no tener privilegios o ascendencia con los dirigentes y demás. Sí, era el capitán, venía jugando en la selección, por lo que me estás contando, hace mucho tiempo, había ido a un juego olímpico, y vos dijiste esto de que era técnico jugador, eso en ese momento era raro. Los técnicos, desde los principios del fútbol hasta el profesionalismo, eran raros verlos, porque no era tanto, como dije, no era tanto táctica, tanta estrategia, sino que jugaban los que querían jugar y sinceramente los mejores. Realmente en una selección eran realmente los mejores y los que les seleccionaban generalmente en ese momento eran los dirigentes. Tal cual, el técnico no hacía más que tal vez hacer un cambio, y los cambios solían ser si el jugador estaba cansado o lesionado. De táctica, como dijiste vos, 0. Claro, por eso digo, aparte no había una formación, que en realidad la formación es algo nuevo. Si estamos en el 2020, si hace 30 años que hay técnicos formados realmente para ser técnicos, es mucho decir, y bueno, eso en ese momento imagínate cómo era, ¿no, Darío? Sí, bueno, y retomando un poco con lo que fueron los jugadores, nos queda el 9, el goleador del Mundial, 8 tantos, consiguió 3 a México, 2 a Chile, 2 a Estados Unidos y 1 a Uruguay. Lo curioso es que estos 8 goles fueron los únicos que marcó en toda su historia con la selección argentina. Y como bien dijiste vos, fue un técnico muy reconocido después en dicha selección, en 2 periodos, de 1939 a 1958 y después del 60 al 61, en donde obtuvo el récord de 7 títulos oficiales con una selección mayor. Bien, o sea que ese récord, igual encima era un momento muy complicado. Pensemos que de 1930 a 1945 1939, perdón, a 1945 estuvo la Segunda Guerra Mundial. Era una etapa muy complicada. Sí. Y aparte la selección argentina de fútbol en el 60 y 61, o sea, en esos años que fue técnico de la selección, el fútbol argentino estaba como todavía, estaba en veremos, estaba recién subiendo escalones en lo que es la escala mundial, y estaba siendo reconocido por primera vez en el mundo, a pesar de haber sido subcampeón del mundo una vez, ¿no? Tal cual, es que después de ese subcampeonato la selección argentina tuvo presentaciones pésimas, las pocas, porque también recordemos que hubo muchos mundiales en los que tuvo ausencia, pero ese será un tema para un podcast más adelante, creo yo. Bien, bueno, y ahora pasaremos a hablar de las cosas que le tocó pasar a la selección argentina en el país del otro lado del charco, como se lo conoce. La selección se encontró más que nada con un marco muy difícil de tolerar, porque en el primer partido, durante los 90 minutos, recibieron agravios de los hinchas uruguayos, en los cuales fueron en demasía insultos, les tiraban muchos proyectiles, y hasta al llegar al hotel el micro que los llevaba al hotel a los jugadores argentinos fue seguido por hinchas furiosos, que la verdad que no se entiende eso, porque uno se pone a pensar y en ese año tanto odio que me parece que estamos hablando del 2020, ¿no? Tanto odio al rival, tanto odio al clásico, como dicen, ¿no? Y la verdad que se mostró eso. Es más, hay jugadores que realmente hay un jugador que
no jugó más, que fue Cherro, y bueno, tuvieron que intervenir dirigentes argentinos y dirigentes uruguayos y hasta el presidente Charrúa, Juan Campistegui, que para poder transmitirle a los jugadores argentinos una tranquilidad, ¿no? que no tenían porque era muy difícil en ese momento. Imagínate que ellos, como bien decías vos, eran jugadores que además tenían otros sueños, que el sueño de ellos, el máximo sueño, no era ser jugador de fútbol para estar salvado. El sueño de ellos era ser abogado, ser profesor, no sé, tener otros sueños, un estudio aparte. Exacto. Eran trabajadores. Era un grupo de gente que iba a jugar lo que iba a ser el primer mundial, sin saber si iba a tener la trascendencia que terminó teniendo, y se encontró con algo impensado en ese entonces, la verdad. Más allá de la posible rivalidad que podría haber entre selecciones por los encuentros que hubo en Juegos Olímpicos anteriores y demás. Y como bien decís vos, pareciera que estamos hablando del fútbol de ahora, ¿no? Sin ir más lejos, la final de Libertadores de River Boca, que se vio suspendida por justamente ataques a un micro. Claro, justamente por justamente este muchacho Roberto Cherro se negó a volver a jugar a pesar de quedarse en Uruguay. Él fue el que más se vio afectado por las agresiones que sufrieron los jugadores, ya que en el encuentro contra Francia, el primer partido que había nombrado, al punto de sufrir un ataque de nervios, estuvo que lo llevó a que se desvanezca en el campo de juego. Imagínate cómo habrá sido eso, Darío, que un jugador se desvaneció en el campo de juego por agresiones recibidas. Y hoy estamos acostumbrados a que un pibe de 17, 18 años debuta y si hace algo mal, lo insultan. O sea, imagínate, si un muchacho grande, como era en ese momento este jugador, en un mundial, en ese momento, imagínate hoy estamos acostumbrados, lamentablemente, a algo así. Sí, hoy es moneda corriente. Y bueno, justamente el jugador argentino Francisco Barallo, mucho tiempo después habló de esto. Dice que como desde el primer partido que tuvo al público uruguayo en contra, y que según él todo el mundial se podría resumir en lo que siguió la final. En el estadio había unas 60.000 personas, en el Estadio Centenario estamos hablando. El clima seguía siendo el mismo que desde el principio, pero se encontraba el apoyo de varios hinchas argentinos que pudieron asistir. Sin embargo, estuvo lleno de problemas. Según Barallo, los uruguayos ganaron por ser más guapos y vivos, no por ser mejores jugadores. Pero problemas hubo hasta con las pelotas, ¿no, Pablo? Sí, justamente. Las pelotas encima, imagínate que en ese momento elegir una pelota era difícil, porque uno ve hoy en día elegir una pelota es, a ver, tengo esta, está buena, a ver, está mejor, pica bien, cuánto pesa y demás. Hoy es mucho más fácil, pero en ese momento no había ninguna tecnología ni nada, y las pelotas que designaron al final para los encuentros mundialistas fueron argentinas, pero el ministro de Industria uruguayo intercedió para que también pudieran utilizarse pelotas uruguayas. Imagínate cómo era el clásico. Pasa que también tiene que ver esto de que andás a ver lo que se sentían los uruguayos, si se sentían menos que los argentinos, Claro. más allá de haber sido campeones olímpicos en los últimos dos Juegos Olímpicos disputados, ¿no? Claro, quizás que le tocaba el orgullo de estar en mis tierras y no puedo usar mi pelota, ¿no? Claro, bueno, justamente en la final pasó que tuvieron que llevar ambos tipos de pelotas para que los capitanes y jueces sean los que decidan con cuál jugar. Sin saber, capaz que los jugadores no sabían cuál era uruguaya, cuál era argentina, y se elegía y ya estaba. Claro, hay una leve diferencia con el tamaño, que la oriental era un poco más grande. Incluso en todos los partidos se daban a elegir, como bien dijiste vos que pasó en la final, en todos los partidos se les dio a elegir a los capitanes. Y lo curioso es que en todos los partidos que no jugó la selección uruguaya, todos se decantaron por elegir la pelota argentina. En cambio, en los demás siempre se jugó con la uruguaya. Bueno, como dijiste, la única diferencia era el tamaño, pero eran iguales, eran de cuero, con un color marrón oscuro, con gajos rectangulares y con costura exterior. Hoy sería parecida a una pelota de vóley, pero pesada. Claro, pero muy pesada, porque la verdad que tenía un peso bastante. Sí, no, cabecear una pelota era impensado en esos tiempos. Claro, sí, igual lo hacían y era muy loco, ¿no? Que ver a jugadores que cabeceen y que salten como saltaban en ese momento para cabecear una pelota tan dura. Claro, bueno, era como lo más valiente, se decía que hacían eso, porque eran duras, de verdad, no, era como cuando jugabas con la típica pelota de trapo mojada, pero más duro todavía.
Claro, bueno, un dato de color con respecto a la pelota, a las pelotas de ese tiempo, era que el máximo goleador de nuestro fútbol, que no es argentino, es paraguayo, se lo reconocía por eso, porque él saltaba y cabeceaba una pelota de ese tiempo así pesada como si fuera una pelota de hoy para nosotros. Sí, Y tal eso cual. era así. Bueno, Pero tanto de él, ay, se me fue el nombre, Arsenio Rico, como de el jugador de River, que también se me fue el nombre ahora. ¿la Bruna? No, el que tiene más goles por partido. No. El mortero de Rufino, te la puedo, no me acuerdo el nombre, me lo voy a acordar después. Pero lo que destacaba era su fuerza. Incluso había muchos arqueros, por ejemplo, con el mortero de Rufino, que tenían miedo a atajar porque era muy potente el disparo. Pero Claro. no nos desviamos mucho del tema y retomemos el Mundial de Uruguay 1930. El Mundial Uruguay 1930, ya tenemos tiempo para hablar de eso. En la final, después de que los capitanes no se decidían por cuál usar, el árbitro optó por la pelota, por usar las dos pelotas. En el primer tiempo se jugó con la Argentina y la selección biceleste se fue al descanso con ventaja en el marcador. En el segundo tiempo, con la pelota uruguaya en el campo, la selección local lo dio vuelta y se quedó con el primer mundial al ganar 4-2. Yo la verdad que esto no puedo darle, la verdad, soy sincero, no le puedo dar entidad a que la pelota haya tenido que ver en el resultado final en este caso. Para nada. Es como que, no sé, el jugador uruguayo va a agarrar la pelota y dice, ay no, es Argentina, no la quiero. No, la verdad que no me parece, que tampoco el jugador argentino en el segundo tiempo haya dicho, jugamos la pelota de ellos, nos van a ganar, porque sinceramente no me parece. Pero se dice eso, se dice que la pelota también fue una de las cosas que tuvieron mucho que ver en el tema del resultado, más allá de que lo dijo el famoso Pancho Barallo, ex jugador de Boca, muy conocido, que esto de que en la final ganaron más por maña que, se dice por más maña que fuerza, ¿no? Más por mañas y por otras cosas que por la calidad de jugadores que eran. Igual para mí, para llegar a una final del mundo, sigue siendo igual. Los 22 jugadores titulares que llegan a la final del mundo son los mejores del mundo. La verdad que para mí es así y no, eso no va a cambiar, ¿no? Para mí yo creo que un resultado no define el nivel. Claro, por eso sigo diciendo que el mejor del mundo para mí hoy en día es Lionel Messi y llegó a la final del mundo y no era peor que ningún alemán. Y sin embargo lo critican por eso. Sigamos con lo que estábamos hablando. Bueno, hablando un poco del árbitro, que nombraste que decidió jugar con ambos varones, era belga, no sé si lo voy a pronunciar bien, Jan Langenus es el nombre como lo tengo anotado, la pronunciación te las debo. Fue el árbitro que más partidos dirigió en todo el mundial con un total de 4. Y no fue Uruguay exclusivamente a dirigir encuentros, sino que también fue a ser periodista. Cuando finalizaban los partidos, así sin cambiarse, por teléfono le pasaba las crónicas del partido a un semanario alemán. Para la final, temía a una posible tragedia, por lo que le pidió a los organizadores una custodia y un seguro de vida. Obviamente nada ocurrió, pero una vez finalizó el encuentro se fue rápidamente al puerto, ya para volver a Europa. Había muchas sospechas sobre su parcialidad y esto motivó una reacción popular acá en Buenos Aires, la cual derivó en una manifestación frente a la embajada uruguaya, en donde debió intervenir la policía y disparar al aire para dispersar a la gente y evitar que todos los incidentes pasen a mayores. Qué locura esto, ¿no? Qué locura, decíamos de los uruguayos y ahora también nos enteramos de los argentinos, ¿no? Que era una locura. Sí. Pero bueno, pasa ante la injusticia. Aunque es muy difícil, ya en eso, si hoy en día es difícil que un europeo no le tenga miedo a un sudamericano, imagínate en 1930, ¿no? Ya era ante lo desconocido incluso. Bueno, bien dijiste vos, hubo varias selecciones que no quisieron viajar. Claro. Este mundial fue el único que no tuvo eliminatoria. Se invitó a todos los que estaban asociados a la FIFA. Y la mayoría dijo, no, gracias, yo me quedo en mi país. Recordemos que no eran todos los países del mundo, ni todos los países que están hoy. Eran mucho menos. Eran los países que tenían, generalmente, países que tenían liga, en realidad eran la mayoría. Claro. Que habían estado invitados. Pero, bueno, muchos equipos no se... Aparte hay algunos equipos que fueron celosos de que haya sido seleccionado un equipo sudamericano por ser un europeo o envidiosos, y que por eso decían que no puede ser y tenían que
no quisieron jugarlo el Mundial. Exacto. Seguimos con el tema, el marco hostil que marcó ese Mundial. Fue un Mundial con más polémica que no sé. Antes del encuentro final, el jugador argentino que estuvo en el equipo ideal, Luis Monti, recibió amenazas anónimas contra él y su familia. Jugó contra su voluntad y los nervios no le permitieron jugar en su máximo nivel. Según él, esto es, vamos a ser sinceros, Darío, esto es que según él las amenazas lo hicieron jugar condicionado. Claro, en realidad, eso no se puede comprobar claro tal cual, aparte no hay tantos archivos de la época como para analizar, y todo es según palabra de los jugadores. Claro. Dice, él dijo, me mandaron mensajes, me dieron serenatas que no me dejaron dormir la noche anterior, confesó el mediocampista argentino. Y Barallo, como habías contado antes, afirmó que Monti no debería haber jugado el encuentro. Se lo veía cohibido como con miedo a jugar. Es muy probable que haya pasado, no digo que no, vos seguramente que tampoco, pero es incomprobable, como veníamos diciendo. Claro, es que también podría llegar a haber sido normal incluso el miedo sin las amenazas, ya que, recordemos, el primer partido la selección se encontró con los incidentes del pueblo uruguayo. Imagínate lo que era enfrentarlos a ellos en el partido decisivo frente a toda su gente. Claro, bueno, justamente, hay una versión que la verdad todavía cuando la leía, me enteraba, no la podía creer. Dicen que los que estaban atrás de las amenazas eran la mafia italiana. Su idea era que después de la derrota argentina, Monti fuera el chivo expiatorio de los hinchas y, enojado con su gente, aceptara irse a la Juventus y a la vez integrar parte de la selección absurda. Algo que efectivamente pasó. Todos los argentinos me habían hecho sentir una porquería, tildándome de cobarde y echándome exclusivamente la culpa de la derrota en la final. Y pronto me encontraba ante dos personas que venían del extranjero a ofrecerme una fortuna por jugar al fútbol, admitió tiempo después este jugador que acabo de nombrar, Luis Monti. Lo que me pasa que me hace acordar en realidad a un jugador, pero no, hoy no puede pasar porque si jugás en una selección profesional después no podés jugar en otra, claro. En una selección absoluta, mejor dicho, no podés jugar en otra después, y creo que en la sub-20 tampoco, que es lo que le hubiera pasado a Messi. O sea, podría haber pasado tranquilamente a Messi después de esa final, que salió subcampeón y hubiera decidido irse a jugar el Mundial 2018 con España, por ejemplo. Claro, si se hubiera podido, posiblemente, si después de todas las críticas recibidas. Claro, para que, bueno, esto lo estamos diciendo obviamente para que se entienda, y como habías dicho antes también, se jugó en el Estadio Centenario la final, ¿no? Y se jugó todo el Mundial ahí. Creo que no lo tengo el dato exacto, pero si no me equivoco hubo 2 o 3 estadios en los que se jugó. Bien. La final fue en el Centenario, sí, y el primer partido también. El Estadio Centenario es el mismo estadio que hasta hace, si no me equivoco, 3 años, era el único estadio de magnitud en Uruguay. Imagínate. Lo que habrá sido, ¿no? Claro, imagínate, fue el único estadio de magnitud. A ver, cuando hablamos de un estadio de magnitud, hablamos de Monumental, Libertadores de América, Cilindro de Avellaneda, La Bombonera, el Maracaná yendo afuera. Claro, vamos afuera, el Maracaná, ese es un estadio de magnitud. Bueno, en Uruguay es el día de hoy que si uno ve el estadio de Nacional de Uruguay o antes de Peñarol, que no tenía, son los 2 equipos más grandes de Uruguay y son más grandes en cuanto a los resultados internacionales, hablando de Libertadores, son más grandes que incluso muchos equipos argentinos. Y eso, por ejemplo, Peñarol tiene 5 Libertadores y Nacional tiene 3. Y uno se pone a pensar, y es increíble y qué raro que en Uruguay los estadios no hayan sido grandes hasta que el estadio de Peñarol, que es el estadio campeón del siglo se llama, que para mí yo le discuto el nombre, pero bueno, eso será para otro momento. El estadio de Peñarol, ese fue el otro estadio de magnitud que se hizo en Uruguay en 2016. Imagínate cuánto tiempo sin estadios grandes en Uruguay. Todos los equipos que juegan torneos internacionales tenían que ir a jugar al Centenario. No podían jugar en sus estadios. Claro, no estaban como capacitados, por así decirlo, para recibir un partido de semejante envergadura. Claro, como le pasó a muchos equipos argentinos, por ejemplo, Defensa y Justicia hace poco jugó Copa Sudamericana y tuvo que ir al estadio Independiente porque no estaba habilitado el Norberto Tomagelo para poder jugar en normas Conmebol, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también quedará para otro momento. Para continuar, Darío,
Los hinchas argentinos, ¿cómo se manejaron en el Mundial? Bueno, evidentemente, si bien la final fue aún en clima hostil y frente a muchos uruguayos, los argentinos nos íbamos a quedar atrás. A eso hasta el día de hoy, que la selección moviliza y moviliza mucho. Una vez que se aseguraron el pase a la final, una vez que vencieron a Estados Unidos, miles de hinchas argentinos empezaron a comprar pasajes para viajar a Montevideo, aún sin saber si iban a conseguir entradas, ¿no? Ya que los organizadores dieron apenas unas 8.000 entradas para nuestro pueblo. Se estima que aproximadamente 20.000 se acercaron al país vecino y podrían haber sido muchos más, pero varios servicios, tanto fluviales como aéreos, tuvieron que suspenderse por una densa niebla que cubrió durante todo el fin de semana la ribera montevideana. En esos tiempos encima no había televisión, las radios eran muy costosas, entonces la gente se acumulaba en puertas de edificios y para poder escuchar la transmisión del encuentro. Y en todos los barrios las diversas casas de electrodomésticos transmitieron el partido, lo que atrajo obviamente inmensa cantidad de hinchas. Los diarios de la época coincidieron en que se decretó una especie de feriado espontáneo en la capital argentina para poder escuchar lo que estaba ocurriendo en el país limítrofe. Literalmente el país se paró. Sí, sí, como bueno, y ahí nos enteramos, los que se enteraron en realidad, que el fútbol era tan importante de este lado del charco, ¿no? Del Océano Atlántico. Claro, ya desde los primeros mundiales, desde el primer mundial literalmente que el fútbol despierta la pasión que vemos hoy en día. Claro, o sea, bueno, justamente esto llama a que jugadores argentinos han sido llamados por muchas selecciones, como Luis Monti, por ejemplo, y otros tantos, a jugar en otros lados por esa garra, eso que tenemos los argentinos que no todos tienen, que en realidad, vamos a ser sinceros, los uruguayos también lo tienen, somos muy parecidos, pero sí, totalmente. Pero esa garra, ese empuje, ese ir para adelante, la nuestra, como se la conoce. La nuestra en Argentina y la garra charrúa en el país vecino. Claro, como se la conoce, justamente somos los partícipes de la primera final del mundo y eso no nos saca nadie. Por eso a mí, yo ahora en 10 años que se van a cumplir los 100 años del Mundial ese, que fue el primero y se va a hacer de vuelta el Mundial, a mí me encantaría realmente que se haga en Argentina y en Uruguay y nada más. Tal cual. Que no, sí, no a modo homenaje, por así decirlo. O sea. Claro, que no se meta en otros países, que yo no tengo nada contra Paraguay, no tengo nada contra Chile, no tengo nada contra ningún otro país. Pero si se puede, si se ve la posibilidad de que se pueda hacer Argentina-Uruguay 2030, que sea Argentina-Uruguay en honor a la final y aparte en honor a que a todo lo que pasó en ese mundial, porque fueron dos selecciones que llegaron a la final a pesar de todo lo que pudieron llegar a pasar, porque no creo que haya sido fácil, como no fue fácil ser argentino o ser jugador de fútbol argentino en ese mundial, haber sido jugador uruguayo, porque yo creo que... Estabas frente a tu pueblo, estabas representando al pueblo y lo tenías ahí. No, estabas presentando sí, más vale, lo tenías ahí, y aparte de eso, ves que a los rivales los trataban como miseria. Imagínate si perdías la final del mundo. ¿Cómo te iba a tratar a vos? Y no habrá sido poca cosa el irse al descanso, pero ahí donde justamente. Claro, justamente me parece que no habrá sido poca cosa, había miles y miles de personas en ese estadio que es enorme. No tengo la oportunidad de conocerlo, sino solamente por televisión, pero ya se ve que es imponente el Estadio Centenario y es un estadio hermoso también. Qué lindo que Uruguay pueda tener un estadio del cual su selección disfrute, que no sea perteneciente a un equipo, sino al país, y eso es hermoso. Es algo que debería implementarse para mí en la mayoría de las selecciones, un estadio propio y exclusivo de la selección, pero bueno. Acá en realidad está el Estadio Único de La Plata, pero a la gente porteña no le gusta que esté en provincia. Está el Estadio de Mendoza, está el Estadio de Mar del Plata. Acá estadios hay, eso no se niega, pero bueno. Pasa que acá el ego tira más River Boca, tira más el que sea en capital y bueno. Claro, sí, igual a mí, por ejemplo, particularmente, me parece que la selección en capital, no sé si se siente tanto como hace unos años atrás, desde que sacaron a la selección de River, porque hubo muchos años que fue solo en River que se jugaba, solo en el Monumental, como que los hinchas porteños empezaron a menospreciar a la selección, como decir. Vos decías que la selección argentina era muy importante, es muy importante para nosotros,
pero justamente lo que nos despierta a nosotros esto de hacer este podcast, este programa que en realidad queremos hacer, es esto, es volver a hacer sentir a los chicos, a los jóvenes, que la selección es importante, tan importante como el equipo de cada uno, o quizás hasta más. Yo creo que yo no tuve mi equipo no tuvo la oportunidad de ganar una Libertadores conmigo en este mundo, con vida, pero no tuve la oportunidad de disfrutar eso. Pero si me dan a elegir entre un mundial y una Libertadores, elijo un mundial. Yo elijo un mundial. No todos los hinchas lo hacen. No, conozco muchos que prefieren una Libertadores antes que un mundial, y yo nunca pude entender eso, sinceramente. Más allá de que yo tuve tiempo de ver a mi equipo levantar la Libertadores, incluso antes de hacerlo, yo siempre preferí el mundial. Y si me dice ahora, lo sigo prefiriendo. O sea, no lo cambio por nada, es un mundial. Yo creo que yo tuve oportunidad de disfrutar campeonatos internacionales con mi equipo, también tuve la oportunidad de disfrutar a la selección argentina. No tuve la oportunidad de verla campeona de nada, pero lo anhelo, es un anhelo. En el 2014 yo sinceramente por una semana no quería hablar con nadie, no quería saber nada con nadie. En julio de 2014, mediados de julio, fue horrible. El postmundial para mí fue muy feo, pero no porque no esté orgulloso de la selección que había jugado ese mundial, porque la verdad estaba totalmente orgulloso, sino porque todo lo que la gente decía, todo lo que hablaban de esa selección, y lo que me dolía, ¿no? Lo poco que se valoró a esa selección. Claro, que te dicen fracasado, perdiste 3 finales. Primero hay que llegar a 3 finales, porque sí, Brasil, si sos fracasado por perder 3 finales, ¿qué sos? Porque que son todos los otros que en esas competencias quedaron afuera en fase de grupos. Claro, justamente. Aparte, la selección argentina llegó a 3 finales seguidas, y hay equipos como Brasil, por ejemplo, que a esas 3 finales no llegó. Y encima, en la semifinal, que fue en su país, perdón, lo voy a decir así, le hicieron 7 goles. Lo humillaron completamente. Te hicieron 7 goles, y después, encima, cuando volvés a ganar un campeonato internacional después de mucho tiempo, es polémico. Que fue la Copa América que pasó el año pasado. Sí. Fue totalmente polémico, desde todo, ¿no? Y bueno, lamentablemente tildan, yo no quiero tildar a Brasil de nada, pero debe ser horrible que los tilden de corruptos, ¿entendés lo que te digo? De corruptos. Pero el hincha brasileño no creo, acá viene de otro lado, y eso es lo feo, que jueguen con los sentimientos, como lo hizo el árbitro italiano Rizzoli con el tema de Manuel Neuer y Higuaín, que la verdad que si no lo vio él, lo vio en línea, estoy seguro, pero eso ya va a quedar para más adelante. Tal cual, Pablo. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Quedaron muchos temas sueltos que mencionamos, que evidentemente estarán en programas, no podemos meter todos juntos, imaginarán que no nos da el tiempo. Les agradecemos a todos los que están del otro lado escuchándonos en este primer episodio del podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @eternos_laureles.oc, suscribirte en nuestro canal de YouTube, en Eternos Laureles, y ya que están en el canal, los invitamos a dejar un me gusta al video, un comentario, díganos sobre qué les gustaría que hablemos más adelante. Estamos abiertos a nuevos temas en la selección argentina. Chao, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, y a la gente le quiero decir que bueno, que como dijiste, que se suscriban, y que nos sigan, que no cuesta nada, y que estamos a disposición para lo que necesiten saber, tanto de la selección argentina como del fútbol en general. Somos 2 personas que somos apasionados de este deporte y sobre todo de nuestra selección. Un abrazo grande, Darío, y que tengas una buena semana. Igualmente para todos. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio. Que sean eternos los laureles. Hasta luego. Hasta luego.